Pocas batallas han dejado una marca tan profunda en la memoria colectiva de Estados Unidos como la de Little Bighorn. Este episodio, envuelto en leyendas y contradicciones, fue inicialmente pintado como una tragedia heroica, el general George Armstrong Custer cayendo con valentía junto a sus hombres ante un enemigo descrito como salvaje. Con el paso del tiempo, esta visión se desmoronó. La figura de Custer fue transformándose, de héroe intachable a un oficial imprudente, obsesionado con la gloria, que arrastró a su regimiento hacia una emboscada mortal contra los pueblos nativos. Pero la verdad de lo que ocurrió aquel día de 1876 es mucho más compleja de lo que las versiones simplificadas han querido mostrar. ¿Cayó Custer como un mártir o fue víctima de sus propias decisiones? ¿Hizo realmente una última resistencia hasta el final, o fue superado rápidamente por una fuerza que subestimó por completo? ¿Y hasta qué punto él fue el verdadero culpable de la catástrofe? Estas interrogantes llevan más de 100 años alimentando un intenso debate. Las interpretaciones erróneas, los relatos sesgados y las reconstrucciones románticas han distorsionado la esencia de lo ocurrido, dejando una historia incompleta que aún busca justicia narrativa. Por décadas, se ha repetido la imagen de una lucha entre el expansionismo blanco y la defensa desesperada de los pueblos originarios. Una batalla simbólica, con el jefe Lakota Toro sentado al frente, defendiendo con ferocidad y dignidad sus tierras ancestrales frente al implacable avance del 7º de caballería. En esa versión, los nativos no eran los agresores, sino quienes protegían lo que les pertenecía. Y Custer, más que un mártir, parecía representar los excesos de una nación decidida a conquistar a toda costa. La historia de Little Bighorn a menudo se cuenta como un símbolo claro de injusticia, promesas traicionadas, tratados rotos y una implacable campaña para conquistar el oeste. Sin embargo, esa visión simplificada deja en la sombra una verdad mucho más intrincada. La batalla no fue simplemente un choque entre blancos invasores y nativos resistentes. Fue, más bien, un laberinto de tensiones, pactos contradictorios y decisiones nacidas del miedo, el orgullo y la necesidad. En medio del polvo y la pólvora, las líneas entre enemigo y aliado eran todo menos claras. Cuando Toro Sentado hizo su llamado a resistir, cerca de 10.000 personas respondieron. Una cifra impresionante para los pueblos de las grandes llanuras. Pero no todos los indígenas lo siguieron. Muchas facciones dentro de las naciones Lakota, Cheyenne, Dakota y Arapaho optaron por mantenerse al margen, y otras directamente se pusieron del lado de los Estados Unidos. Tribus como los Arikara y los Crow no solo se negaron a unirse a la resistencia, sino que colaboraron activamente con el ejército. No eran meros observadores. 33 exploradores nativos cabalgaron junto a Custer, y varios de ellos encontraron la muerte combatiendo a otros pueblos indígenas. Estas divisiones no eran nuevas, ni nacían del amor por la causa americana. Eran alianzas nacidas del pragmatismo, la desconfianza histórica y antiguas rivalidades. Los guerreros de Toro Sentado no eran vistos como hermanos por todos los pueblos nativos. Algunos los consideraban una amenaza tan grande como los colonos. Bloody Knife, uno de los más cercanos exploradores de Custer, era un Arikara que había perdido a su familia en un ataque liderado por hombres de Toro Sentado. Su lealtad no estaba con la bandera de Estados Unidos, sino con su deseo de venganza. Para los Crow, el enemigo no era Custer. Era Toro Sentado, a quien veían como un usurpador de sus tierras ancestrales. En la colina de Little Bighorn, las lealtades no se dividían entre blanco y nativo, sino entre memoria, rencor y la lucha por sobrevivir. La batalla de Little Bighorn no puede reducirse a un simple enfrentamiento entre dos mundos, el blanco y el indígena. Fue, en realidad, un mosaico roto de alianzas cruzadas, traiciones pasadas y estrategias de supervivencia. Nativos luchando contra nativos. Algunos al lado del ejército de Estados Unidos, otros en feroz resistencia. En ese paisaje violento y cambiante del oeste, no había líneas claras ni bandos puros. Lo que dominaba era la urgencia por sobrevivir, aunque eso significara enfrentarse a antiguos hermanos o marchar junto al antiguo enemigo. Pretender que todo fue una lucha entre buenos y malos es negar la complejidad humana que definió aquella tragedia. Si aceptamos que la narrativa tradicional de estadounidenses contra pueblos originarios es incompleta, también debemos cuestionar la imagen que tenemos de George Armstrong Custer. ¿Fue un comandante incompetente o un líder valiente enfrentando una causa perdida? La realidad, como ocurre casi siempre en la historia, no es blanco o negro. Custer fue ambos, audaz y temerario, carismático y arrogante, un hombre que oscilaba entre el genio militar y la imprudencia fatal. Además, hay un dato clave que suele pasarse por alto: no todo el 7º de caballería fue aniquilado en Little Bighorn. La imagen de una masacre total, de una columna completamente destruida por los guerreros Lakota y Cheyenne, es una exageración que no resiste los números.
Custer partió al combate con unos 650 hombres entre soldados, oficiales y exploradores. De ellos, 268 murieron, incluyendo al propio Custer y los 5 miembros de su familia que lo acompañaban. Fue una pérdida enorme, sin duda. Pero aún así, más de la mitad de su fuerza logró sobrevivir, lo que nos obliga a replantear la idea de una derrota absoluta y simplista. La tragedia de Little Bighorn no fue la destrucción de todo el ejército, sino la masacre de una parte específica de él, las tropas que marchaban directamente bajo las órdenes de Custer. El séptimo de caballería estaba dividido en 12 compañías de aproximadamente 50 hombres cada una, más un puñado de exploradores y civiles. De esas 12, 5 fueron conducidas personalmente por Custer en la ofensiva decisiva. Fueron esas 5 las que fueron completamente rodeadas y aniquiladas. Solo unos pocos sobrevivieron, mensajeros y exploradores que habían sido enviados antes del combate final. Las otras 7 compañías tuvieron un destino muy diferente. Una de ellas se quedó atrás escoltando el tren de suministros. Las 6 restantes fueron puestas bajo el mando de 2 oficiales, el mayor Marcus Reno y el capitán Frederick Benten. Aunque también enfrentaron combates duros y sufrieron pérdidas considerables, la gran mayoría de estos hombres logró resistir y sobrevivir. Cerca de 400 soldados salieron con vida del enfrentamiento, entre ellos los propios Reno y Benten. El ataque de Custer, lejos de ser una improvisación suicida, formaba parte de una maniobra coordinada. La idea era dividir el ataque. Reno debía avanzar desde el sur, Custer atacaría por el norte y Benten flanquearía desde el oeste, cerrando cualquier vía de escape para el campamento indígena. Cuando Custer se separó del resto de la columna, no lo hizo al azar ni con imprudencia, sino como parte de una estrategia que, sobre el papel, tenía lógica militar. El desastre no vino por falta de planificación, sino porque los hechos en el terreno tomaron un giro inesperado y fatal. A medida que se acercaba al objetivo, Custer comenzó a ajustar su plan. Descubrió que el campamento enemigo era mucho más grande de lo que había anticipado. Ante esta nueva realidad, envió un mensaje urgente a Benten, pidiendo suministros y refuerzos. Pero esas órdenes nunca se cumplieron. Sin el apoyo esperado y con el factor sorpresa a punto de perderse, Custer se vio obligado a avanzar con menos tropas de las previstas. ¿Fue una decisión imprudente? Tal vez. Pero no fue una locura ciega. Custer no era ajeno a este tipo de combates, y sus decisiones estaban alineadas con la doctrina militar de la época. El pensamiento dominante en el ejército estadounidense sostenía que los grupos indígenas solo eran verdaderamente peligrosos si superaban en número a las fuerzas regulares por un margen considerable. Custer ya había ganado batallas bajo esa premisa. Tenía consigo más de 200 hombres, y sabía que otros 450 avanzaban desde distintos puntos. Con esa información en mano, un ataque no parecía un suicidio, parecía una estrategia válida. Solo con el beneficio de la distancia histórica lo vemos como un error fatal. Y entonces, ¿qué sucedió exactamente en ese ataque? Como no quedó ningún sobreviviente del grupo de Custer, no tenemos testimonios directos. Para reconstruir lo ocurrido, dependemos de los relatos de los guerreros Lakota y Cheyenne, y del trabajo de arqueólogos que estudiaron el terreno décadas después. Lo que sabemos es que Custer intentó cruzar el río Little Bighorn para atacar el corazón del campamento. Pero no lo logró. Fue interceptado por una feroz defensa indígena que lo obligó a retroceder. Y desde ese momento, el destino del destacamento quedó sellado. A partir de este punto, la historia se fragmenta entre relatos y evidencias. Algunas versiones indígenas describen como un oficial vestido con un abrigo de ante y un sombrero llamativo, prendas características de Custer, cayó de su caballo al inicio del combate, generando caos entre sus hombres. Según estos relatos, su cuerpo habría sido recuperado por sus tropas en plena retirada. Pero los registros arqueológicos cuentan otra historia. El cuerpo de Custer fue hallado más de 1 kilómetro río arriba, sobre una colina. Tenía 2 heridas letales, una en la cabeza y otra en el pecho. Esto indica que no murió al pie del río, sino que logró replegarse antes de caer. Ese repliegue fue una decisión táctica. Al darse cuenta de que el ataque frontal no funcionaría, Custer intentó retirarse hacia terreno más elevado al otro lado del río. La embestida indígena fue inmediata. Mientras los soldados cruzaban de vuelta, muchos fueron alcanzados por disparos o derribados en el agua. La retirada se convirtió en una lucha desesperada por encontrar una posición defensiva en las colinas. Fue allí, en lo alto, donde Custer y sus hombres hicieron su última resistencia. En la cima de lo que hoy conocemos como Last Stand Hill, Custer reunió a los sobrevivientes del fallido ataque. Pero esa no fue la única posición defensiva. A poca distancia, otro grupo de soldados se atrincheró en una elevación cercana, Calhoun Hill, bajo el mando del teniente James Calhoun, cuñado de Custer.
Ambos focos de resistencia fueron rodeados rápidamente. En Calhoun Hill, los hombres lucharon hasta que fueron completamente superados. Ninguno sobrevivió. En Last Stand Hill, el destino fue el mismo. No hubo rendición. Solo un final brutal y silencioso. En los momentos finales sobre la colina, la resistencia de Custer se redujo a un puñado de hombres. Se estima que no quedaban más de 40 cuando comenzaron los últimos disparos. ¿Fue Custer el último en morir, como tantas veces lo han retratado el arte y el cine? La historia no ofrece una respuesta definitiva. Según el propio Toro Sentado, sus guerreros contaron que el cabello largo, como llamaban a Custer, fue el último en pie, erguido como una espiga solitaria entre sus soldados caídos. Sin embargo, hay relatos que ofrecen una versión distinta. El guerrero Cheyenne Yeyo Unose aseguró haber sido quien dio el golpe final, derribando al último combatiente estadounidense con un mazazo en la cabeza. El cuerpo hallado con esas características fue identificado como Tom Custer, hermano del general. Esto abre la posibilidad de que no fuera George, sino su hermano, quien enfrentó el desenlace final en la colina. Otras versiones aún difieren más. Algunos testigos indígenas recordaron haber visto a un oficial montado que, al comprender que estaba completamente solo, decidió quitarse la vida antes de permitir que el enemigo lo abatiera. Y, efectivamente, entre los cadáveres se halló el de un oficial con una herida autoinfligida en la cabeza, aún sobre su caballo. Fue identificado como el teniente Henry Harrington. La identidad del último hombre en pie en Little Bighorn seguirá siendo, quizás para siempre, uno de los misterios más debatidos de la historia del Viejo Oeste. Todo parece indicar que Custer no huyó ni fue abatido al inicio del combate. Al contrario, luchó hasta el final junto a los últimos hombres que le quedaban. Pero más allá de esa imagen romántica del último en pie, jamás sabremos con certeza quién fue el último soldado del 7º de caballería en caer en la colina. Ese detalle se perdió entre el polvo, el caos y los cadáveres. Y esto abre una pregunta inevitable: ¿dónde estaban el resto de las fuerzas? El plan original era claro. Mientras Custer atacaba desde el norte, Reno debía avanzar desde el sur para dividir la atención del campamento indígena, y Benteen tenía la tarea de apoyar desde el oeste con refuerzos. Nada de eso ocurrió como se había planeado. Muchos de los que exoneran a Custer dirigen la culpa hacia Reno y Benteen, acusándolos de no cumplir sus órdenes. La más feroz entre los acusadores fue Libby Custer, la viuda del general. No solo los criticó públicamente durante años, sino que llegó a bloquear un intento de construir un monumento en honor a Reno en el sitio del combate, alegando que el ejército no debe rendir homenaje al único cobarde del regimiento. Pero, como suele pasar con la historia, la verdad es mucho más compleja. Reno, de hecho, sí inició el ataque como estaba previsto. Sus hombres fueron los primeros en hacer contacto con los guerreros Lakota y Cheyenne. Pero el choque fue más brutal de lo esperado. En menos de una hora, y al verse superado en número, Reno ordenó la retirada. Como Custer, también había subestimado la magnitud del enemigo. Su fracaso no fue por cobardía, fue por no saber a qué se enfrentaban realmente. ¿Fue la retirada de Reno un acto de cobardía, o el resultado de una mente nublada por el alcohol? Algunos testigos no fueron indulgentes. El soldado William Taylor, por ejemplo, recordaba claramente haberlo visto bebiendo junto a otros oficiales justo antes del combate. Sus órdenes, según varios relatos, eran gritadas con una voz pesada, arrastrada. La reputación de Reno no mejoró con los años. Fue expulsado del ejército en 1880 por involucrarse en una pelea mientras estaba ebrio. Sin embargo, debemos recordar el contexto. En el siglo XIX, era casi una norma tácita que los soldados fueran al combate con licor en el cuerpo. No eran botellas de agua las que colgaban de sus cinturones, sino frascos de whisky. Así lo recordaban también los sobrevivientes nativos. Entonces, la verdadera cuestión no es si Reno había bebido, sino si su estado afectó realmente el desarrollo del combate. Y en ese punto, la respuesta es más matizada. Su columna de ataque fue arrollada por una resistencia abrumadora. Con apenas 140 hombres, no había forma de contener a miles de guerreros decididos. Cuando finalmente dio la orden de retirada, ya había perdido a un tercio de sus hombres entre muertos y heridos. Si se le puede reprochar algo, no fue haber escapado, sino haberlo hecho demasiado tarde. Muchos de sus hombres murieron intentando sostener una posición indefendible. Su fracaso no fue cuestión de valor, sino de cálculo. La figura del capitán Frederick Benteen también ha sido objeto de controversia. Fue él quien desobedeció la orden directa de Custer de enviar refuerzos. A primera vista, parece una traición. Pero, al observar las circunstancias, su decisión cobra sentido. Tras el desmoronamiento del ataque de Reno,
avanzar siguiendo el plan original habría dejado su flanco completamente vulnerable. En lugar de arriesgar a sus hombres, Benten optó por unirse a Reno en una posición elevada que ofrecía mejor defensa. Las órdenes de Custer le llegaron, eso está claro. Pero Benten tomó la decisión de no seguirlas. Su justificación fue tajante. Pensaba que Custer, fiel a su estilo, se había adelantado solo en busca de gloria. Además, el ataque indígena era inminente. En ese contexto, quedarse y fortificar su posición parecía la única opción sensata. Y esa decisión, aunque criticada por algunos, probablemente salvó muchas vidas. Los guerreros Lakota y Cheyenne rodearon su posición y la sitiaron durante casi 48 horas, del 25 al 27 de junio. Los hombres no durmieron, escaseaban los suministros, pero resistieron. Y mientras la historia externa lo ha juzgado con dureza, quienes compartieron esas horas con él lo vieron de otra manera. Para sus soldados, Benten no fue un traidor. Fue un líder. Muchos lo recordaron con respeto y gratitud, llamándolo el Salvador del Séptimo. En 1879, una investigación oficial analizó a fondo el desempeño de Reno y Benten. El veredicto fue claro, no se les atribuyó responsabilidad alguna por la caída de Custer. Puede que no hayan logrado rescatarlo, pero su decisión de mantenerse firmes probablemente evitó una tragedia aún mayor. En vez de una masacre total, al menos una parte significativa del séptimo de caballería sobrevivió gracias a su resistencia. Las críticas que apuntan a los errores tácticos de Custer, a la presunta embriaguez de Reno o a la supuesta desobediencia de Benten comparten un mismo trasfondo, la necesidad de encontrar una falla interna para explicar lo ocurrido. Como si la única forma en que Estados Unidos pudiera perder una batalla fuera por culpa de sus propios hombres, y no por mérito del enemigo. Pero esa lógica es profundamente errónea. Lo que hizo tan impactante la derrota en Little Bighorn no fue solo la caída de Custer, sino lo que simbolizaba, la victoria de un grupo de pueblos que habían sido sistemáticamente subestimados y deshumanizados. Para muchos estadounidenses de la época, resultaba inconcebible que las tropas del país más poderoso y tecnológicamente avanzado pudieran ser derrotadas por quienes llamaban salvajes. Pero así ocurrió. Y esa verdad fue más difícil de aceptar que cualquier pérdida en el campo de batalla. Para muchos en Estados Unidos, aceptar la derrota en Little Bighorn fue imposible sin buscar algún error propio. La idea de que los indígenas habían ganado por méritos reales resultaba inconcebible. Pero lo cierto es que los hombres que lucharon bajo el liderazgo de Toro Sentado no solo merecen reconocimiento, lo exigen los hechos. Su victoria no fue fruto del azar ni de fallos ajenos, fue producto de su habilidad, experiencia y estrategia. De hecho, la batalla de Little Bighorn no fue una excepción aislada. Apenas una semana antes, unos 1.500 guerreros, dirigidos por el legendario Caballo Loco, ya habían vencido a tropas estadounidenses en la batalla del río Rosebud. Fue un golpe contundente. El propio general Crook quedó atónito ante la eficacia y astucia de los guerreros Lakota. Ya entonces, los pueblos indígenas estaban demostrando su capacidad para enfrentarse al ejército más moderno de su tiempo. Los Lakota y los Cheyenne no eran guerreros improvisados. Eran expertos jinetes y combatientes, familiarizados con las armas de fuego, con la guerra de movimiento y con las tácticas del enemigo. No eran rezagados de otra era, sino pueblos que habían aprendido, evolucionado y perfeccionado su manera de luchar durante generaciones. Sabían usar caballos, rifles y estrategias con la misma destreza que cualquier soldado regular. Y en 1876, lo demostraron con brutal claridad. Mientras los niños blancos aún estaban en las aulas aprendiendo a leer, los niños Lakota, Cheyenne y Arapaho ya sabían montar a caballo a toda velocidad y disparar con precisión. Crecían en un mundo donde la supervivencia exigía destreza desde la infancia. No solo tenían la técnica, también tenían un propósito. No luchaban por gloria ni por territorio, luchaban por su existencia, por preservar su cultura, sus tierras y su forma de vida. Para Custer y el gobierno estadounidense, aquella campaña era una operación militar más. Una más en la larga lista de acciones para pacificar el oeste. Pero para los pueblos indígenas, era una lucha desesperada contra la desaparición. No se trataba solo de defender un campamento, sino todo un modo de vida. Cada disparo, cada carga de caballería, era una declaración, no desaparecerían sin pelear. La victoria en Little Bighorn no cambió su destino final. Fue una victoria tan intensa como efímera. La respuesta de Estados Unidos fue implacable. En 1881, apenas 5 años después, Toro Sentado se vio obligado a rendirse. Aún así, la batalla quedó grabada como el mayor logro militar de las naciones de las llanuras. Su momento de resistencia más feroz. Su último gran triunfo. No fue el fracaso de Custer lo que definió esa jornada,
sino el coraje, la habilidad y la convicción de quienes lo enfrentaron. Sin embargo, mientras el misterio sobre las últimas horas de Custer persista, y con él, las emociones que despierta, los mitos seguirán vivos, eclipsando por momentos la verdad que realmente merece ser contada. Las dudas que surgieron en 1876 no han desaparecido. Siguen resonando hoy con la misma intensidad. ¿Fue Custer un valiente comandante o un imprudente en busca de gloria? ¿Cayó por sus propios errores o fue víctima del fracaso de otros? ¿Debemos hablar de una derrota del séptimo de caballería o de una victoria histórica para Toro Sentado y su pueblo? Podemos buscar respuestas, revisar documentos, comparar testimonios, excavar cada rincón del campo de batalla. Pero al final, la historia, como aquella jornada sangrienta en las colinas de Montana, nunca es simple. Está hecha de contradicciones, de silencios, de visiones opuestas. Y quizás, precisamente por eso, sigue fascinándonos. A menudo, el análisis de la batalla de Little Bighorn se detiene en el drama de la última carga de Custer o en el heroísmo de los guerreros nativos. Pero hay una dimensión más profunda que rara vez se menciona, el simbolismo político y cultural que este enfrentamiento adquirió tanto para los Estados Unidos como para las naciones indígenas. Para los pueblos Lakota, Cheyenne y Arapaho, la victoria de Little Bighorn fue más que un triunfo militar, fue una reafirmación de su autonomía, de su derecho a existir como pueblos libres, con sus propias leyes, su cosmovisión y su territorio. En un mundo cada vez más colonizado por el hombre blanco, ese día fue una luz fugaz de esperanza. Demostraron que no estaban dispuestos a desaparecer sin luchar, y que su organización, su inteligencia táctica y su valentía podían desafiar al ejército más poderoso de su época. Por otro lado, para el gobierno estadounidense, la derrota supuso un golpe humillante que aceleró decisiones drásticas. El Congreso aumentó el financiamiento militar para las campañas indias, los medios de comunicación avivaron la imagen del indio salvaje que debía ser pacificado, y el público reclamó venganza. Lejos de frenar la expansión estadounidense, la derrota de Custer fue utilizada como justificación para endurecer la política contra los pueblos indígenas. Un detalle que suele pasarse por alto es que el oro fue el verdadero detonante de esta guerra. Las colinas negras, Black Hills, tierras sagradas para los Lakota, fueron invadidas por colonos y buscadores de oro después del hallazgo del preciado metal, en violación directa del Tratado de Fort Laramie de 1868. Custer fue uno de los primeros en confirmar públicamente la existencia de oro en la zona durante una expedición en 1874. Aquello desató una fiebre minera incontrolable que llevó al gobierno a intentar comprar, y luego quitar por la fuerza, esas tierras. Incluso en los años siguientes, la batalla fue utilizada con fines propagandísticos. Custer fue elevado a la categoría de mártir nacional, especialmente gracias a su viuda, Livie Custer, quien escribió libros, dio conferencias y moldeó deliberadamente la imagen de su esposo como un héroe trágico. Su labor de décadas influyó tanto en la memoria colectiva que durante generaciones se habló de la masacre de Custer y no de una derrota militar legítima. Pero en las reservas indígenas, la memoria era distinta. Los ancianos hablaban de ese día como uno de los últimos momentos de libertad, cuando los pueblos vivían todavía bajo sus propias reglas, antes del internamiento, del hambre y de la reeducación forzada que les impondría el gobierno. El trauma de la derrota final no borró el orgullo de aquella victoria momentánea. Por último, hay un detalle arqueológico importante que ha reconfigurado la comprensión moderna de la batalla. En las últimas décadas, con ayuda de tecnología de punta, se han recuperado cientos de casquillos de bala, restos de armas y proyectiles en el terreno. El patrón de dispersión de estos hallazgos sugiere que la lucha fue mucho más caótica, fluida y extensa que lo que las narrativas tradicionales habían representado. Estos hallazgos apoyan los relatos orales indígenas, que durante mucho tiempo fueron considerados menos fiables que los informes militares. En definitiva, la batalla de Little Bighorn no es simplemente una página sangrienta del pasado. Es un espejo que refleja cómo se construyen los mitos nacionales, cómo se silencian algunas voces mientras exaltan otras, y cómo la historia, con sus héroes, sus traidores y sus víctimas, cambia según quien la cuenta y desde dónde se mira.